Bienvenidos a El Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1... Muy buenas tardes a todas las personas que estén en las ondas escuchando un nuevo episodio del Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a vuestras cuestiones y preguntas que os planteáis en el ámbito jurídico. Para ello, contamos con un experto en el tema que actualmente se encuentra en nuestra universidad, Juan Diego Barberena, estudiante de un máster en Protección Jurídico-Social de Personas y Colectivos Vulnerables, abogado nicaragüense y activista político. Sin más, somos Carlota Venega y Mercedes Larios y os damos la bienvenida a este espacio donde el derecho está en el aire. En el episodio de hoy analizaremos los aspectos más relevantes de la reforma total de la Constitución de Nicaragua, que modificó más de 100 artículos. Dicha reforma sepulta el Estado de Derecho y las garantías básicas y fundamentales de los nicaragüenses, desmantelando los derechos fundamentales. Para ello, analizaremos los cambios y límites que se llevaron a cabo en las tres partes que conforman la Constitución. En primer lugar, los principios fundamentales, donde se eliminó la sujeción del poder a la ley y el respeto de la dignidad humana como un principio de nación. En segundo lugar, la parte dogmática, en la que abordaremos los derechos fundamentales que han sido quebrantados y además la abolición del principio de la legalidad penal y del derecho a no ser torturado. Y por último, la parte orgánica, en la cual se entierra la independencia de poderes, modificando el título de defensa y el sistema político. Para tratar de explicar estas cuestiones en profundidad, contamos con nuestro invitado. Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias por haberte prestado a dilucidar estas cuestiones. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar acá. Buenos días, Juan Diego. En primer lugar, darte de nuevo las gracias por estar aquí. Y mi primera pregunta sería, ¿qué significa que esa reforma sepulta el Estado de Derecho en Nicaragua? Bueno, yo creo que lo primero es que si entendemos por Estado de Derecho el establecimiento de una serie de derechos fundamentales y de garantías de este tipo de derechos para que puedan tener eficacia en su ejercicio por parte de los ciudadanos y ciudadanas por un lado, por otro lado que se limite el ejercicio de la actividad estatal, es decir, que se limite el poder, y por otro lado de que se establezca una separación de los distintos poderes del Estado, ¿verdad? En efecto estamos hablando de que en Nicaragua dejó de existir el Estado de Derecho porque esta reforma, tanto por su establecimiento literal como por lo que podemos ir identificando en el resto de su desarrollo, uno es regresiva y desconstitucionaliza una serie de derechos fundamentales de los nicaragüenses, principios tan básicos como el principio de la dignidad de la persona humana o el principio de legalidad penal, por ejemplo, por un lado, pero por otro lado, bueno, pues crea un poder único que está ahora siendo ejercido por la Presidencia de la República, que constituye un órgano o formula un órgano copresidencial, que yo creo que no tiene parangón en el derecho comparado, y por otro lado hay una ausencia de la división de poderes, porque esta copresidencia o esta presidencia ahora concentra las administraciones legislativas, judicial y electoral. Es decir, hay una manifestación del cierre autocrático en la Constitución. Desde esta perspectiva hay una sepultura del Estado de Derecho. Deja, digamos, la supremacía del derecho en el ordenamiento jurídico deja de existir y no hay ningún límite al ejercicio del poder político porque este está ahora concentrado y centralizado en un órgano. En este caso, la Presidencia de la República, porque también es importante decir de que el artículo 6 de la Constitución nicaragüense ahora disuelve los poderes del Estado, lo que conocemos como poder ejecutivo, legislativo, judicial. En Nicaragua la administración electoral también era un poder del Estado, ¿verdad? Hoy mismo ya no existen. Los poderes del Estado dejaron de ser poder y ahora son órganos, ¿no? En una categoría jurídica que creo yo que en cuanto a la estructura constitucional es inferior a lo que nosotros podemos considerar como poder del Estado. Como se ha mencionado antes, se elimina en este Estado un principio constitucional tan importante como es la dignidad humana. ¿Por qué eso es tan grave?
Bueno, porque creo yo que el constituyente nicaragüense, en este caso el constituyente derivado, se ha separado de un consenso jurídico universal de la humanidad, que es entender a la dignidad humana como presupuesto del ejercicio de todos los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos, y que se concibió así en la posguerra con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un principio que, o en el entendido de que la dignidad humana pues no se puede modular, todos y todas tenemos dignidad por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, desde esta perspectiva, pues yo creo de que la ausencia del principio de la dignidad de la persona humana tiene consecuencias en cómo el Estado va a garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses. Es decir, ahora, ante la ausencia de este principio, constitucionalmente hablando, podemos pensar de que se va a condicionar el ejercicio de distintos derechos a otras razones que no sean el simple hecho de ser persona, ¿no? Por ejemplo, las razones políticas, por decir algo, ¿no? En un régimen político autocrático como el nicaragüense, eso es lo que podemos en principio concluir. Pero por otro lado, yo creo que también es importante decirte que con esto se está negando ese presupuesto de los derechos, que es como la clave de la bóveda para que podamos actuar como sujetos de derecho en la sociedad, y además de eso para poder manifestar todos los derechos que son consustanciales al libre desarrollo de la personalidad. Efecto directo con la eliminación del principio de la dignidad de la persona humana en el ordenamiento jurídico nicaragüense es que se haya derogado el derecho a no ser torturado. Es el único derecho absoluto que existe. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 5, establece la prohibición absoluta de la tortura, y realmente lo que se protege prohibiendo la tortura es la dignidad de la persona humana, que nadie pueda ser sometido a tratos inhumanos, crueles, que degraden precisamente ese carácter digno que todos y todas tenemos, ¿no? Entonces, esto es gravísimo porque el Estado se separa, se desvincula de una obligación que tiene de garantizar todos los derechos, en virtud de que los y las personas pues son tributarios, digamos, el derecho a ser dignos y ser tratados como dignos. Además de los derechos que ha mencionado, como el derecho a la no tortura y los derechos políticos que han sido totalmente o casi totalmente eliminados, ¿qué otros derechos fundamentales han sido eliminados o debilitados con esta reforma? Bueno, es importante una cosa, creo yo, aclarar en cuanto a la organización de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional nicaragüense, establecidos en el título 4, y es que todos los derechos establecidos en la Constitución de Nicaragua son derechos fundamentales, ¿verdad? Por lo tanto, ejercitables por todos los ciudadanos, por lo tanto, judicialmente actuables y por lo tanto ponibles y defendibles por medio de recurso de amparo. Entonces, a eso, a diferencia, digamos, de, por ejemplo, la Constitución española, que existen derechos, principalmente aquellos derechos de contenido social, que únicamente pueden ser ejercitados en cuanto hay una legislación de desarrollo. Entonces, de esa perspectiva, todos los derechos fundamentales con esta enmienda constitucional han sido disminuidos cuando menos y cuando mucho derogados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya hablábamos del derecho a no ser torturado, pero también el derecho de petición que tenían todos los ciudadanos en el artículo 52 de la Constitución, de hacerle solicitudes, peticiones y requerimientos de información a los poderes públicos, el derecho que tenía toda persona cuando se encontraba detenido por ejemplo, ejercer a su favor el recurso de habeas corpus. Los supuestos de la detención arbitraria y la detención ilegal fueron derogados, y aquí hablamos de el plazo en virtud de la cual una persona podía permanecer en prisión sin ser llevado ante la autoridad judicial competente, dejó de existir, por ejemplo, ¿no? O el derecho de que tenía todo ciudadano de ser detenido siempre y cuando mediante una orden judicial, también dejó de existir. Es decir, de estos supuestos que le otorgan, digamos, el fundamento a la pretensión del recurso de habeas corpus, no existen, ¿no? Ya. Luego tenemos también el derecho a la libre constitución de la familia. Ahora mismo la Constitución estableció un concepto muy tradicional de familia, en el sentido de que ahora la familia la constituyen hombres y mujeres, y no la pueden constituir cualquier persona independientemente
de su configuración mono u homoparental, ¿verdad? Los derechos de los menores que estaban establecidos en la Convención de los Derechos del Niño también fueron desconstitucionalizados, y luego tenemos los derechos sociales, el derecho a la estabilidad y la promoción laboral, por ejemplo, han sido derogados de la Constitución, el derecho a la libertad sindical ha sido restringido, es decir, ha sido afectado por la reforma, y el derecho a la libre movilización, información, reunión, asociación, profesión religiosa, el derecho a la libertad de expresión y a expresar libremente una fe religiosa han sido condicionados su ejercicio al cumplimiento de los principios generales de la Constitución. Y aquí es importante una cosa, que establecen los principios generales de la Constitución política en Nicaragua ahora. Uno, que Nicaragua es un estado revolucionario. Dos, que el pluralismo político fue sustituido por un pluralismo social y cultural. Jurídicamente esto es bien complicado determinar qué significa, de tal manera de que, bueno, los principios fundamentales que están dirigidos precisamente a impregnar, digamos, determinadas concepciones que vinculan a los poderes públicos en el marco del Estado social y democrático de derecho, y se volvieron una obligación para los ciudadanos y en consecuencia pues un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Muchas gracias. Ahora queremos centrarnos un poco más en determinados artículos que hemos visto muy importantes en esa reforma. Nos gustaría saber qué supone la exclusión de la discriminación en la reforma del artículo 24. Bien, anteriormente el artículo 27 estableció una cláusula de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos nicaragüenses y prohibía la discriminación de diversas razones económicas, étnicas, políticas, de orientación sexual, de género, etcétera, ¿no? Era, digamos, como el cajón constitucional en virtud de la cual todos los ciudadanos tenían el derecho a la igualdad de tratamiento legal. Ahora mismo la reforma lo que establece es en el artículo 24 un listado de unos presuntos derechos que todos los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses tienen, entre los cuales el derecho a la igualdad ante la ley. Pero es un somero derecho, es decir, todas las personas son iguales ante la ley, pero no establece la prohibición de discriminación por determinadas razones o causas. Creo yo que esto también explica, por ejemplo, de que se haya establecido un concepto tradicional, conservador y cerrado de familia, que según la jurisprudencia, por cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede entenderse como una injerencia arbitraria e ilícita en la vida familiar. Esto puede responder precisamente a que ya no tenemos un derecho a la igualdad vasto, digamos, o amplio en la Constitución política. ¿Esto qué significa? De que en las distintas relaciones e interacciones que los ciudadanos pueden tener en su vida jurídica pueden utilizarse, digamos, categorías sospechosas, ¿no? Por ejemplo, discriminaciones por orientación sexual o por preferencia sexual, discriminaciones por razones de género, discriminaciones por razones políticas, discriminaciones por condiciones socioeconómicas, religiosas, etcétera, ¿verdad? Es decir, hoy el ciudadano se encuentra desprotegido porque no tiene ahora una cláusula constitucional en la cual amparar el derecho a la igualdad independientemente cuál sea, digamos, la posición que se encuentra en la sociedad. Y esto, si hablamos de colectivos o personas vulnerables, también desde luego tiene una gran afectación, ¿verdad? Porque los poderes públicos ya no están tan vinculados a darle un tratamiento igual ante la ley a personas que, bueno, se encuentran en una posición de desventaja en la sociedad con respecto a otros actores o a otros sujetos en el ejercicio y en la titularidad, diría yo, de sus derechos fundamentales. ¿Qué supone la derogación del artículo 34 y cómo afecta al principio de legalidad? Bueno, el artículo 34 en la Constitución nicaragüense establecía las reglas básicas del debido proceso, ¿verdad? El derecho a la defensa, el derecho a un juicio público, la celeridad procesal, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿esto qué significa? Significa, en primer lugar, de que la garantía procesales que toda persona sometida a un proceso judicial, puede ser no necesariamente un proceso penal, ¿verdad?, tenía derecho. Incluso los procedimientos de tipo administrativo dejaron de tener un carácter constitucional. Esto es una desjerarquización o desconstitucionalización de estos principios. Grave todo, pero me parece a mí lo más grave es que se haya eliminado el principio de legalidad penal. Yo, en la revisión que he hecho, no he encontrado otra constitución en el derecho comparado que no contenga el principio de legalidad penal en su texto. Es decir, esto es tan grave como separarse de un principio que ya tiene más de 200, 300 años de historia, que es el principio de legalidad penal becariano,
nulo un crimen, nulo pena sin el eje previa. ¿Y esto qué significa? Que la principal garantía que tiene el ciudadano a su disposición para oponerse al poder punitivo del Estado no existe, que es que no te puedan procesar, no te puedan sancionar por un delito que al momento de su comisión no está establecido en la ley. ¿Y qué consecuencias tiene esto? A mí me parece que cuando se deja de establecer en el ordenamiento jurídico del Estado un principio tan fundamental de un Estado democrático como el principio de legalidad penal, estamos hablando entonces de que estamos más cerca, estamos ya fuera del Estado democrático, del Estado de Derecho, estamos más bien en un Estado policial o un Estado criminal, en donde el poder punitivo del Estado se desbocó y la coraza de lo que era el Estado de Derecho ya no tiene capacidad de contener esa capacidad punitiva, sancionadora que el Estado tiene por su propia naturaleza, digamos, de perseguir, sancionar a los ciudadanos, en principio unos cauces más legítimos que evidentemente no es el caso nicaragüense. Entonces manifiesta una total desprotección al ausentarse esta garantía. Como nos ha comentado, en esta reforma, por lo que vemos desmesurada y que ha supuesto una reducción significativa de derechos humanos, ¿podemos seguir hablando de que estamos en una constitución o estamos ante una ruptura total del orden constitucional? Yo creo eso, yo creo que estamos ante una ruptura total del orden constitucional, y no es porque en Nicaragua se haya fraguado un golpe de Estado, por ejemplo, ¿verdad?, sino porque el ordenamiento constitucional perdió la capacidad de limitar el poder político y de garantizar los derechos fundamentales. Es decir, volviendo a lo que decían los revolucionarios franceses en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución, Nicaragua carece de Constitución porque no puede garantizar derechos básicos para sus ciudadanos y porque no limita el poder político, porque en consecuencia tampoco puede disponer de los límites en cuanto a la separación de poderes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo creo que esta reforma lo que más bien manifiesta es un desmembramiento de la Constitución. Esa estructura básica de la Constitución política, ¿verdad?, fue totalmente suplantada por una estructura totalmente acorde y sujeta a un grupo político, en este caso el grupo que detenta el poder en Nicaragua, ¿verdad?, es decir, la familia Ortega Murillo. Entonces, de tal manera que en efecto podemos hablar de que en Nicaragua hay una ruptura total del orden constitucional y un desmantelamiento absoluto del Estado de Derecho, de tal manera de que lo que hoy podemos considerar es que la Constitución establece distintas pautas jurídicas que disponen cómo es que se ejerce el poder político, pero no desde la perspectiva de los límites, sino desde la perspectiva de la conveniencia y objetivo del grupo que está detentando el poder político en el país. Muchas gracias. Por último, nos gustaría centrarnos en el ámbito un poco privado de usted como ciudadano nicaragüense. ¿Cómo le afecta a un estudiante encontrarse en el extranjero, lejos de su país y familia, debido a un orden político? Bueno, yo tengo el privilegio de estar estudiando ahora que no estoy en Nicaragua, ¿verdad? Es un privilegio que la inmensa mayoría de los jóvenes nicaragüenses no tienen en un país inmensamente pobre, en un país donde miles y miles de jóvenes no tienen oportunidad de estudiar. Entonces, desde esa perspectiva, yo soy un privilegiado. Lo que trato precisamente es de ocupar mi tiempo, los pocos conocimientos que tengo para contribuir al cambio social, político, democrático que creo que en Nicaragua habrá, ¿verdad? Pero desde luego pues hay una afectación personal porque, claro, el exilio, el destierro tiene una finalidad totalitaria y es desgarrar a la familia, desgarrar las relaciones sociales y familiares, desarraigarnos del país que dejamos, y el país que vamos a volver no va a ser el mismo, o el país que estamos viendo desde afuera no es el mismo que el país que dejamos, ¿no? Si hay una afectación desde luego, pero yo creo que siempre, de alguna manera, pues todo conflicto puede ser fuente de desarrollo en tanto nosotros tengamos capacidad de potencializarlo. Y en ese sentido, pues habemos muchísimas personas en Nicaragua que tratamos de potencializar nuestro destierro, en el sentido de que tratamos de invertir parte de nuestro tiempo, sea un cuarto, un tercio de nuestro tiempo, para pues trabajar por el cambio político del país, para denunciar lo que pasa en Nicaragua, porque en este momento la inmensa mayoría, o más bien toda la gente que vive dentro de Nicaragua no tiene capacidad de denunciar, porque bueno, hay un estado de anulación total de las libertades públicas y básicas. ¿Qué expectativas tienes sobre el futuro de Nicaragua y el tuyo personal en cuanto a ser un estudiante en el extranjero?
¿crees que podrá volver en un futuro próximo? Bueno, yo estoy plenamente convencido de que no solamente voy a regresar yo, sino que van a regresar la inmensa mayoría de la población nicaragüense desterrada, y me apelo a la tribuna de la historia. En la historia política en Nicaragua han habido muchísimas dictaduras y regímenes autocráticos, y todos los regímenes autocráticos han caído, han salido del poder, y en Nicaragua han habido transiciones políticas. Yo creo que esta vez no va a ser la excepción. Creo que la actual dictadura, la actual familia que gobierna en Nicaragua también va a salir del poder, y creo que a diferencia de las anteriores experiencias va a ser por la vía pacífica y no por la violencia y no por la guerra, y que en Nicaragua se va a poder refundar el orden social y el orden político democrático. Y que en un periodo más temprano que tarde seguramente vamos a tratar de coadyuvar en la medida de nuestras posibilidades para una construcción para la reconstrucción más bien de un país en donde seguramente van a hacer falta manos y cabezas para realizar ese cometido. Agradecemos a nuestro experto Juan Diego Barberena por dedicarnos su tiempo para explicarnos todas estas cuestiones y habernos mostrado la situación del país. Por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia. Vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad con las emisiones de esta temporada serán nuestro mayor sustento. Es por ello que apostamos, al igual que en la primera temporada, por tratar los temas que más preocupan a los ciudadanos de a pie, a fin de despejar sus dudas y preguntas. Hoy, en la Clínica Jurídica, nos hemos centrado en los profundos cambios que se produjeron en la Constitución de Nicaragua como consecuencia de la reforma, y de qué manera los efectos que estos producen se van a manifestar en el día a día de los nicaragüenses, que han sido desprovistos de sus derechos. Al final, nos centraremos en la realidad que vive un estudiante en el extranjero y sus expectativas. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho.